7:20 de la mañana conversábamos con Francisco Tábara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ahora fuera de cámaras, saliendo pues de un periodo indudable de estrés, ¿no? Lo que ha sido esta elección peculiar, particular, con una primera vuelta que hemos tenido candidatos que han salido pues en pleno concurso, ciñéndose a lo que fue pues las limitaciones, vamos a decirla, legislativas, y parte de una reforma electoral que terminó siendo una suerte de Frankenstein, y ahora lo que queda por delante, por supuesto, de una elección aparte tan ajustada, es enrumbar el aspecto legislativo de nuestro sistema político. Doctor Tábara, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuénteme, ya pasó, por supuesto, el trance, como comentamos, pero fue una jornada y fue una experiencia bastante intensa, seguramente. Efectivamente, ese es el vocablo. Muy buenos días, Enrique, gracias por la invitación. Creo que fue un trabajo bastante intenso, con bastante presión mediática y política. Se inició este proceso histórico con 19 partidos políticos, lo que era una suma exagerada, luego se fueron decantando en el camino. Pero lo más importante, que sacamos adelante un proceso difícil, complicado, pero históricamente trascendente, la cuarta transferencia pacífica en toda nuestra historia republicana, y con un final, diría yo, correcto, normal, ajustado a la normatividad, donde tenemos ya un presidente electo, tenemos un Congreso con una conformación que todos conocemos, pero sobre todo que aseguramos la continuidad democrática, superando una legislación defectuosa, una norma que se dio ya en de manera extemporánea y una norma defectuosa y sobre todo extemporánea, que creó la figura de la exclusión, que fue la norma legal que creó más problemas al Jurado Nacional de Elecciones. Incidencias que eran recogidas por los medios de comunicación y por la opinión pública como una supuesta que el jurado creaba incertidumbre, se decía, y nadie miraba que la incertidumbre se derivaba de la aplicación de esta norma extemporánea y defectuosa. Usted en retrospectiva no observa que se pudo fallar de otra manera, en el sentido cuando efectivamente una crítica, ¿no?, que se puede considerar injusta, de decir el jurado creó incertidumbre. Usted nos dice, nosotros aplicamos la ley. ¿No había margen, de alguna manera, para una interpretación legislativa que hubiera reducido esa incertidumbre? Recordemos, por supuesto, salió el candidato Acuña, salió el candidato Guzmán, casi sale la candidata Fujimori. Hay que distinguir. Guzmán no sale por la causal de esta nueva ley. Exacto. Sí, las alternativas. Guzmán es el tema de las inscripciones. Sí, democracia interna. Así es. Pero frente a esta ley extemporánea, y que se promulga y publica bajo la figura de la insistencia, que es una figura constitucional y reglamentaria que existe en el Perú, la Constitución es muy clara en dos artículos 103 y 109, que establecen que las leyes son obligatorias a partir del día siguiente de su publicación y promulgación, publicación sobre todo. Entonces aquí no había forma. No cabía la interpretación de decir las elecciones fueron convocadas bajo otra legislación y el tema de la exclusión por dádivas todavía no aplicaba. Hubo también una controversia cuando el Congreso, el presidente del Congreso, y fue una de las ironías que se comentaron durante la campaña, el presidente del Congreso, por supuesto, lugarteniente político principal del señor Acuña, que fue el primer perjudicado con esta norma, ¿no? Pero el presidente del Congreso, un poco lo que les dice a ustedes es, no, ustedes decidan tal cual corresponde ley. Aquí lo más sencillo y la solución ideal en ese momento era que el Congreso, en una reunión sencilla, declarar una vacatio legis, es decir, esta ley se promulgó pero no se aplica de aquí a 6 meses. Era una figura posible. Una figura posible, legítima, era la ideal. Lo otro era, ¿por qué no reglamenta el jurado de esta norma? Obviamente, reglamentar, ¿qué significa constitucionalmente? Obviamente, ver como simplemente una ley, pero sin transgredirla ni denaturalizarla. Es decir, no puede cambiar la esencia de la ley. Y aquí la esencia es que se creó una infracción que era incurrir en dádivas, ofrendas, ofrecimientos, etcétera, y la consecuencia era la exclusión. Recordemos que el proyecto de ley inicial presentado el 2 o 3 de septiembre de 2015 por el congresista Jaime Delgado Segarra, efectivamente creaba la infracción, la prohibición de entregar regalos, dádivas, ofrecimientos, y eso está bien. El objetivo es combatir el clientelismo político, pero la consecuencia jurídica que contenía ese proyecto de ley era diferente, no era la exclusión.
era simplemente la cancelación del partido político previo proceso ante la Corte Suprema. Estamos hablando de 3 o 4 años. Era bien el propósito y la consecuencia era inocua. Correcto. Luego, en la dinámica de la discusión legislativa, en 15 días se transforma en este Frankenstein que usted dice y cambian la consecuencia jurídica. Se mantiene la primera parte y crea la figura de la comisión dirigida por el congresista Otárola, ¿verdad? En esa, ¿no? efectivamente. Porque claro, ahí hay una serie de responsabilidades que hay que asignar, ¿no? Claro, y aquí quien promulga esta ley bajo la figura de la insistencia, y ojo, que nosotros en su oportunidad dirigimos una comunicación tanto al presidente de la República como al presidente del Congreso, diciéndole, señor, observe esta ley tiene tales defectos, inclusive hay un rasgo de inconstitucionalidad, porque esta ley solamente la figura más figura más conocida de la exclusión, pero había muchos cambios que traía esta ley. Ahora, había toda una suerte usted hablaba al principio de la presión política y había también por este lado la presión dentro del Congreso de decir, bueno, pues aquí está mi reforma, ¿no? Y esto encierra una serie de paradojas porque en realidad esta reforma, esta parte de la reforma que resultó siendo crucial y perjudicial para el proceso, no era la que ustedes habían pedido, es decir, no era la que los organismos electorales vienen reclamando desde hace ya varios años. Sí. Entonces, no solamente no les dieron lo que ustedes pedían, sino que se injertó, ¿no? Sí, se injertó esta suerte pues de pieza legal que tantas complicaciones nos ha traído. Sí. De aquí en adelante, usted ha vuelto a reclamar las reformas electorales. Conversábamos fuera de cámaras, le decía yo con una conversación con la embajadora de la Unión Europea, me decía que el 18 de julio regresa la señora Renate Weber de la misión de observación electoral de la Unión Europea para reiterar y reunirse con los distintos representantes políticos y arrancarles el compromiso de una verdadera reforma electoral. En el caso de la Unión Europea, ellos ya en su informe anterior de las elecciones del 2011 decían, ojo, que ustedes no pueden seguir con esta legislación. ¿Cómo implementarla? ¿Y cuáles son, digamos, los aspectos centrales de la reforma electoral que no se han dado? Creo que la primera lección aprendida de este proceso electoral duro, complicado y superado felizmente, para bien de la democracia peruana, es el imperativo de una reforma electoral ya, pero una reforma integral. Recordemos que el año 2011, en la gestión anterior del presidente Sibina, él lleva al Congreso de la República un proyecto de código electoral. Es decir, reunir sistemáticamente y unificar sistemáticamente toda la diversa y dispersa normativa en materia político-electoral. Esto es importantísimo. Ahí, por ejemplo, también se presenta corregir una incoherencia que es fundamental. ¿Cómo es posible que para elecciones regionales y municipales el plazo de convocatoria sea de 250 días o 240 días y el plazo de convocatoria para elecciones regionales, elecciones congresales y presidenciales sea mucho menor, sea de 120 a 150 días? Fue errónea la crítica que se le hizo a Humala, ¿no? En el sentido de que él había esperado hasta el final. Me parece más bien que lo hizo al principio del plazo, ¿no? Él siguió, inclusive pero han repetido tanto y yo he tenido a varios congresistas acá, yo les decía, no, pero están equivocados, ¿no? Falso. Él, inclusive, es el primer, en estos 3 periodos democráticos que hemos tenido, tanto de Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y el señor Ollantumala, él sí convocó al segundo día a claro, sí, efectivamente, eso hay que corregirlo, porque también en una conversación que en estas convocatorias que él hacía a los llamados consejos de Estado, yo le sugerí que lo hiciera la convocatoria porque ya el pedido estaba formulado, se hiciera el inicio. Pero volvamos a lo más importante. ¿Qué ha planteado el sistema electoral y la sociedad civil? Recordemos que para la llamada reforma político-electoral no solamente interviene el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, está aquí la Defensoría del Pueblo, está PNUD, está el Consejo de la Prensa Peruana. Somos conscientes que sin el apoyo de la prensa no se puede conseguir ninguna reforma aquí en el país. Y aquí hemos planteado fundamentalmente un proyecto de nueva ley de partidos políticos. Creo que el Perú necesita un sistema de partidos, partidos fuertes. Pero proyecto de ley que tiene que ser, digamos, debatido en su integridad. Claro. No se le puede mandar al Congreso un proyecto y que esto termina siendo como una suerte de retazos, ¿no? Esto lo tomo, esto no lo tomo, esto es nuevo, lo que pasó pues con la radio. No parches, un proyecto de nueva ley de partidos políticos. Miren, la Constitución de 1993, dar una ley de partidos políticos no es sencillo, pero se tomaron 10 años el Congreso de la República para darnos una ley de partidos políticos importante, una importante reforma también en su momento. Entonces ya
si bien una ley nace con una vocación de permanencia en el tiempo, ya 10 años había cambiado el contexto político, social y económico del país. Trabajamos en un proyecto completo, integral de nueva ley de partidos políticos con una exposición de motivos rigurosamente trabajada y se lleva al Congreso de la República. Por primera vez en los anales de la historia político-electoral del país, va OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y con esta plataforma entregamos al Congreso de la República la ley de partidos políticos que necesita el Perú. ¿Para qué? Orientada a fortalecer los partidos políticos. Ahí se hablaba de hacer realidad el financiamiento público directo y habían dos temas fundamentales: democracia interna, un militante, un voto, y que hubieran elecciones simultáneas en todos los partidos políticos, que ejemplo... Y que fueran elecciones supervisadas por los organismos electorales. El señor Guzmán no hubiera salido de carrera si es que esa parte, porque ahí no estamos hablando de dádivas, efectivamente, pero si los organismos electorales hubieran supervisado los procesos internos, en el caso de Todos por el Perú, me parece que se llamaba el partido, que ahora se va a llamar la Ola Morada, qué sé yo, el partido de Guzmán, esto no hubiera ocurrido. En efecto, y no solamente supervisión, estamos pidiendo ahí que las elecciones las haga el sistema electoral, que RENIEC apruebe el padrón, OMPE organiza y lleva a cabo el proceso de elecciones internas y el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y resuelve controversias. Ahora lo que hay es una suerte de menú donde el partido puede elegir, ¿no? Si buenamente quiere tener la supervisión o la observación de los organismos electorales, ¿no? Lo hace, pero si no, en realidad tienes toda la figura de los delegados bajo la cual puedes controlar cualquier tipo de elección. Y me viene a la memoria que el partido que usted menciona, del señor Guzmán, se le ofreció la asesoría por parte de OMPE y RENIEC y no contestó, no contestó, en efecto. Y el otro tema fundamental en lo que es ley de partidos políticos, al margen de que todo es un tema integral, es el tema del financiamiento. Es lo que menos le gusta a los partidos, probablemente. Financiamiento, punto uno, hacer realidad el financiamiento público directo, que ya está en la ley, ya está en la ley. Pero hay una potestad pues que dice que hasta que el MEF no lo determine como necesario, ¿no? Más o menos, ¿no? O que el presupuesto le dé para ello, no se va a hacer. Ya esta última ley es un poco más clara, y ya se hará realidad 2017. Pero ahora, hay que explicar, hay que detenerse ahí un segundo, doctor Tábara, porque la idea del financiamiento público directo no es, digamos, darle un montón de plata a los partidos. Estamos hablando de un financiamiento público que les permita operar, ¿no? Políticamente de manera mínima para tener pues una organización democrática, ¿no? De eso estamos hablando. Y si queremos una mejor democracia, pues el Estado tiene que invertir en ella. Es obviamente, ¿no? En efecto, en primer lugar no es una suma astronómica. Y como usted dice, es para que puedan existir como partidos, que le permitan ¿qué? Tener un local, los comités abiertos, y que les permita hacer educación democrática en sus afiliados, en sus militantes, que haya formación de cuadros a futuro. No es para gastos. Pero precisamente cuando uno habla de la resistencia de parte de la sociedad o ver con antipatía esto, es precisamente que tiene un reverso, que es decir, bueno, ok, el Estado le brinda las condiciones mínimas, pero de ahí ¿qué pasa con la plata privada? Entonces, claro, el Estado va a dar, ¿no? un mantenimiento, y de ahí lo que vemos, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con el señor Toledo? ¿Qué pasa con los señores Humala Heredia ahora? Resulta que plata que de repente era de campaña termina pagando hipotecas o termina comprándose casas. Entonces, las campañas son un gran negocio también, porque no sé qué pasa con esa plata. No solamente es el tema de la transparencia, sino el cómo controlo los fondos que quedan después de una campaña. Ya, este tema es fundamental y no solamente es preocupación aquí en el Perú, sino en el mundo. El objetivo fundamental del control de financiamiento es evitar la filtración de dinero sucio a la política, que no se filtre dinero del narcotráfico, del lavado de activos ni de la corrupción. Pero en efecto, este aporte que va del Estado a los partidos políticos va para ciertos conceptos debidamente establecidos, y es una infracción no utilizarlos en esos conceptos. El tema es que no tiene mayor impacto en el presupuesto general de la República. Y nosotros presentamos también este proyecto de nueva ley de partidos políticos, una mejor reglamentación del financiamiento privado que va a coexistir con el financiamiento público, topes, que todo esté todo aporte sea bancarizado, que haya un tesorero responsable de estos ingresos, que hayan topes de los aportes, y con un catálogo de infracciones y de sanciones bien establecido. Porque ¿qué cosa vemos acá? Vemos aportantes fantasma, no plata que hay, y bueno, se reparte en cantidades exactamente iguales con topes de gente que de ahí dice, yo no di, no plata, yo no entiendo por qué me están incluyendo. Y la respuesta de los partidos, sotto voce,
¿no? Es un poco decir, oigan, pero mira, no solamente estamos hablando de plata negra, que por supuesto hay que desterrarla, estamos hablando de capitales que aportan empresarios y que por un lado el partido no se quiere ver relacionado con el gran capital o que lo vean, ¿no?, como tal, y el empresario no quiere que se sepa que ellos están aportando a tal o cual partido. Ese es un sapo que se van a tener que tragar, porque es decir, en cualquier lado, hablábamos pues de elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe, o la idea es que se sepa quién aporta qué, y la transparencia es parte de eso. Entonces, también el empresariado y los partidos van a tener que acostumbrarse a transparentar esas relaciones, ¿no? En efecto, la palabra clave usted le ha dicho, transparencia y rendición de cuentas, que se sepa quién aporta y dónde van esos aportes. Ahora lo que se dice es, esto está a cargo de OMPE, no tiene dientes, no hay forma de hacer efectivo el control. La nueva normatividad propuesta está orientada a que OMPE pueda hacer y el jurado haga un control más eficiente, más eficaz, más efectivo, y que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Ahora, ¿qué pasa? El partido que tiene dinero paga, y el partido que no tiene dinero simplemente tiene usted la resolución de la multa, o la judicializa, o la pega en la pared. Le preguntaba, doctor, ya, digamos, si se aprueba la reforma electoral tal como se está planteando, ¿cómo evitar que la plata termine en las cuentas personales de los líderes políticos y que terminen pues pagando casas o departamentos? Eso me parece que no está contemplado. ¿Cómo es ese control de ese dinero? Debería terminar toda la plata pues en las cuentas del partido y ser correctamente auditada, ¿no? Por supuesto, cuando establecemos un debido control de los aportantes, identificación plena identificación de los aportantes, sean personas naturales o jurídicas, y todo esto se registra en un libro, aperturado y bajo la responsabilidad del tesorero del partido, y con un control permanente de los ingresos y también de los gastos. Si le damos las herramientas a OMPE, obviamente va a poder hacer un control eficiente, eficaz y efectivo. Sí. Para terminar, doctor Tábara, ¿qué opinión le merece la denuncia que viene moviendo en los últimos días, desde la semana pasada, el ex candidato Guzmán? Precisamente comentábamos, él fue excluido no por el tema de dádivas, sino por el tema de las deficiencias en democracia interna, que él dice que hubo hasta 3 emisarios, dice él, entre comillas, que se presentaron como el Jurado Nacional de Elecciones pidiendo sumas muy gruesas de dinero para que no sea excluido de la carrera. Incluso, dice, la última vez le pidieron $600,000. ¿Qué cosas han podido saber ustedes de esto y cómo responden a una aseveración de esa? Sí, yo pienso que es una imputación muy delicada. El jueves sale Caretas, el viernes esto ya estaba en el Ministerio Público. Ya lo hemos enviado al Ministerio Público para que investigue. Ahora la pregunta que debe hacerse cualquier ciudadano es, ¿por qué no dijo nada en su momento? ¿Por qué no dijo nada ante las misiones electorales? ¿Por qué no anunció? Lo que pasa es que para que te escribiendo un libro, pues hay que ponerle un condimento ahí, ¿no? De repente a veces habría que identificar asesoramiento, pues tiene que identificar quiénes fue efectivamente. Mi voto lo conocen, ¿no? Mi voto. Usted votó a favor de la permanencia de Guzmán. Fue un fallo bastante interesante en el sentido que de un lado se reconocían todos los desórdenes en la inscripción del partido de Guzmán, que eran pues evidentes, ¿no? O sea, lo que al parecer ocurrió fue que él ingresa con gente nueva y él, no sé si lógicamente, ¿no?, pero al parecer lo que él pretendía era tomar control del partido, ya que él entraba, y se hace todo de manera pues extemporánea. En resumen es un poco eso, pero usted en su voto singular decía, todo eso es cierto, pero el tema, digamos, de la estabilidad y de la severidad de la infracción en circunstancias como estas, pues no es poca cosa. Pero usted fue un voto minoritario. Fuimos 2 votos, sí. Pero respecto a la imputación, punto 1, es una imputación delicada, grave, que tiene que esclarecerse a nivel del Ministerio Público y obviamente establecerse responsabilidades, y yo creo que es una imputación antojadiza, antojadiza. Tendrá que el Ministerio Público hacer un gran trabajo aquí, emplazar al señor y que identifique quiénes son, porque tampoco se puede mellar la buena imagen de las instituciones. Tenemos un sistema electoral que goza de credibilidad. Lo hemos repetido constantemente, ¿no? Si algo se había ganado en términos institucionales luego de la caída del gobierno de Fujimori, es que los organismos electorales, que son la primera línea de la democracia, porque en lo que se tiene que creer es en la autonomía, independencia y profesionalismo de los organismos electorales, que no están hacia un lado ni hacia el otro, ¿no?, había sido salvaguardada. Así que importante la respuesta, y esperamos también, como sabemos que es el primer año que se implementa una reforma electoral. Bien difícil, ¿no?, que un gobierno con las características que va a tener además, ¿no?, pueda tener oxígeno político para ir más allá. Así que hay que ponerse las pilas, ¿no? Si me permite, tenemos el compromiso, una vez que se supo
después de la primera vuelta, quiénes eran las dos fuerzas políticas que pasaban en la segunda vuelta, no se olvide que convocamos en una reunión pública tanto a Fuerza Popular como a PPK, y ellos se comprometieron públicamente y también ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal de Honor a llevar adelante prioritariamente esta reforma político-electoral y después ratificar la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la probidad de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones.